Saludos respetuosos y cordiales para todas y todas los participantes de este Plan Nacional de Formación Inicial dirigido a jueces y juezas de paz, promovido y organizado por las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, a quienes ofrecemos nuestro reconocimiento o, bueno, cumplir o ejecutar este importante propósito. Soy Jessica Pernía, directora de formación del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, desde donde estamos promoviendo un programa especial instruido por nuestro ministro Freddy Ñáñez, cuyo propósito es formar a líderes y lideresas digitales capaces de utilizar de manera consciente y crítica, organizada, además, las nuevas tecnologías de la comunicación para promover tácticas en defensa de nuestra paz y de nuestra soberanía desde el entorno digital. Con este propósito, nosotros hemos hecho esta alianza formativa con el Tribunal Supremo de Justicia para sumar a este plan de formación un módulo que hemos diseñado especialmente para ustedes como jueces y juezas de paz en el territorio, para ofrecerles herramientas, estrategias y algunas ideas sobre el funcionamiento del entorno digital, de los desafíos que tenemos ahora en esta materia y que seguramente les podrán servir, serán de mucha utilidad para ustedes en las resoluciones, mediaciones y de conflictos y de situaciones en sus territorios, pero también como herramientas para la prevención, para la organización y para, sobre todo, nuestro gran objetivo, que es para conservar la paz y la soberanía nacional. Hoy iniciamos con una primera clase que les voy a ofrecer, es como una primera sesión de este módulo, y sin ir muy lejos voy a empezar a compartirles una presentación, ¿verdad? Para que, bueno, ustedes me puedan acompañar mientras desarrollamos estas ideas. Bien, queremos empezar esta clase, ¿verdad? Ya va, permítanme. Viendo esta imagen que le dio la vuelta al mundo, que generó tanta polémica y es materia de opinión pública, seguramente ustedes la habrán visto, ¿no? La habrán visto. Esto pasó nada más y nada menos que en la toma de posesión de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump recientemente, en el 25 de enero de este año. Esta imagen que generó tanta polémica y es materia de opinión pública no es otra que la fotografía de los magnates de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo, invitados en primera fila a esta toma de posesión. En ella podemos ver uno de los personajes que asoma es Elon Musk, CEO o director ejecutivo de las empresas más pesadas en materia aeroespacial, automovilística, de inteligencia artificial, de redes sociales. Es el primer hombre más rico del planeta, según las mediciones, de un índice de medición llamado Bloomberg. Por otro lado, aparece Jeff Bezos. Voy a ir, el primero del que hablamos es este personaje, el segundo del que hablamos es este personaje que está aquí en el medio. Es el segundo hombre más rico, según este mismo índice de medición Bloomberg. Es el CEO de Amazon, la mayor plataforma de comercio electrónico del planeta, dueño, además, de una compañía aeroespacial y, adivinen, dueño de medios de comunicación también. Mark Zuckerberg, a quien vemos aquí de este lado, CEO o director ejecutivo de una de las corporaciones que controla Facebook, Instagram y WhatsApp, que es una corporación llamada Meta. Y sí, además, estas redes son las 3 redes que más usamos en Venezuela, según los últimos reportes de consumo digital de HotSuite, una empresa que hace, además de prestar servicios en materia de Internet, hace este índice de consumo
en materia digital anualmente. Zuckerberg es además un magnate que se ha caracterizado por estar alineado con la ideología del movimiento MAGA. El movimiento MAGA es como Make America Great Again, que quiere decir algo así como haz de los Estados Unidos grande otra vez, y ha sido la consigna principal de Donald Trump, que además todos sabemos que mantiene una línea neoconservadora en sus políticas públicas recién implementadas contra los migrantes, contra, digamos, sectores, las minorías, de las minorías norteamericanas, etcétera. Finalmente también aparece Sundar Pichai, que es CEO de Google, también, sí, invocaron con los servicios digitales que más usamos en Venezuela y en el mundo para abrir nuestros correos, perfiles, almacenamiento de datos, contraseñas, etcétera. Y finalmente finalmente, perdón, y medio escondido, está Shou Zi Shu, que es el CEO de TikTok, responsable de su expansión global, quienes ambos forman parte de este nuevo equipo soñado o Dream Team del poder colonialista norteamericano. ¿Por qué debe importarnos, no? Es la principal pregunta que podríamos hacernos. Pues bien, la consolidación del poder en manos de un reducido grupo de actores políticos y económicos se apoya en una infraestructura digital que está diseñada, administrada y controlada por estos gigantes tecnológicos, como suelen denominarse también Big Tech. Estos conglomerados internacionales han invertido de manera estratégica en centros de datos, redes de fibra óptica, servicios de computación en la nube, plataformas interconectadas, estableciendo una red que trasciende ya, y bueno, creo que es claro para todos, todas las fronteras nacionales. Es un fenómeno global. Dicho de otro modo, controlan toda la infraestructura crítica, la tecnología, y por lo tanto la recolección sistemática y masiva de nuestros datos. De esta manera, no solo consolidan su posición en el mercado, sino que generan una dependencia tecnológica de escala global que es muy preocupante. La centralización de estos datos o estos recursos permite además la implementación de algoritmos. Nosotros siempre digamos, cada vez se hace más común escuchar esta palabra o escuchar este término llamado algoritmo. Y la implementación de estos algoritmos refuerza patrones de vigilancia global en el mundo, este funcionamiento, ¿no?, de estas tecnologías, y creo yo, y esto es lo más tenebroso desde mi punto de vista, algoritmos que manipulan o que fomentan un proceso de manipulación informativa y narrativa súper peligroso. La interferencia en procesos electorales y políticos en distintas naciones, en nuestro país también lo hemos padecido, nos ha revelado este patrón perturbador que se ha denominado colonialismo digital o tecnocapitalismo. Las consecuencias de esta concentración de poder son múltiples y nocivas para los gobiernos y para los pueblos. Por esto debe importarnos. Se erosiona la capacidad de discernir o entender con autonomía o cierta autonomía los procesos, las ideas, el conocimiento, la información, y se genera entonces una distorsión en el debate público, siendo que las plataformas pueden amplificar además estos discursos o narrativas, las que les convengan. La desinformación puede propagarse sin controles efectivos y los algoritmos pueden ser manipulados, de hecho son manipulados para favorecer determinadas narrativas. Este fenómeno es una clara amenaza a la democracia y a la paz, generando, por un lado, asimetría del poder entre los intereses de poder político corporativo y el interés o el bien público, razón por la que las naciones soberanas deben combatir esto activamente, conscientemente, organizadamente. Decíamos, ¿no?, haciendo como un repaso de este primer punto. Contamos con este poder, ¿no? Estas grandes corporaciones cuentan con una gran infraestructura digital, lo que podemos llamar una infraestructura crítica, ¿sí? Crítica en el sentido de que es
súper importante y saber quién la maneja, ¿no? Súper crítica en el sentido de que está diseñada, administrada y controlada por los gigantes tecnológicos. Es crítica porque de ella dependen una cantidad de factores y personas, elementos, herramientas, tecnologías que necesitamos, o que ya necesitamos en el mundo entero. Pero esto ha generado al mismo tiempo una gran dependencia tecnológica, porque precisamente son ellos los dueños de la tecnología, no son los pueblos los soberanos ni las naciones soberanas, son estas corporaciones tecnológicas. Pero además esto les permite mantener un control y un poder de vigilancia y de manipulación informativa. En este sentido, me permito leer al profesor chileno Andrés Telo en su trabajo sobre el colonialismo digital en el sur global, que dice lo siguiente: a comienzos del siglo XXI, cuando ciertas corrientes del pensamiento crítico han presumido que el colonialismo sería cuestión del pasado o sin relevancia para entender nuestro presente, la vertiginosa expansión de las tecnologías digitales diseñadas, monopolizadas y promovidas por las grandes corporaciones, sobre todo estadounidenses, parecen haber inaugurado un nuevo tipo de orden económico mundial que se extiende sin mayores contrapesos sobre las distintas regiones del planeta, delineando nuevas formas coloniales. El crecimiento del dominio de esta nueva lógica, compañeros y compañeras, o este nuevo poder económico sobre la sociedad actual, a través del control de los ecosistemas de Internet, del que cada día dependemos más en nuestra cotidianidad, se controlan al mismo tiempo, perdón, me quedé leyendo algo muy interesante, pero continúo. Les decía que el crecimiento de esta nueva lógica a través del control de los ecosistemas de Internet, del que cada día dependemos más y que cada día controla más nuestras actividades productivas, de servicios, de telecomunicaciones en el mundo, lo vemos manifestarse también en actividades como la mensajería, la banca electrónica, la educación, las nuevas relaciones y nuevas formas de trabajo, la gestión de los servicios, el entretenimiento, la educación, las nuevas relaciones y formas de trabajo, la gestión de los servicios, del transporte, entre muchos otros. Porque, bueno, aquí cabría preguntarnos, ¿quién de nosotros no usa Internet? ¿Qué actividades cotidianas hacemos en Internet? ¿Le escribimos a nuestra familia? Claro, que prácticamente todo el tiempo estamos ahí conectados con nuestra familia, con nuestro equipo de trabajo. Opinamos políticamente a través de aplicaciones de mensajería. Usamos los bancos electrónicos, la banca electrónica para mover dinero. Vemos series, películas, escuchamos música. Hacemos trabajos en la universidad, en la escuela, enviamos correos con los listados de los miembros de nuestra comunidad, dónde viven, qué edad tienen, cuántos hijos tienen. Los mandamos a través de los servicios de mensajería electrónica. Entonces, decíamos que estas grandes corporaciones, las que crean y controlan esta infraestructura digital, sobre la que desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades cotidianas y además ahora también nuestras relaciones sociales, lleva con un proceso sin precedentes de mercantilización de la vida cotidiana, de nuestra vida cotidiana. Una definición que me gustó mucho de la profesora Sara Lumbreras dice que la mercantilización se define como la transformación de los bienes, servicios, ideas y personas en objetos de comercio estandarizado. Si hacemos una analogía a esta definición, podríamos decir que la mercantilización digital, este nuevo fenómeno del que estamos hablando, sería la transformación de los bienes, servicios, ideas y personas en objetos de comercio digital. Ya le vamos viendo el queso a la tostada. El profesor Telo asegura, que leíamos antes, asegura que asistimos a una intensificación del régimen de acumulación y explotación capitalista, encabezado ahora por los gigantes tecnológicos, pues son precisamente estas empresas responsables del desarrollo de múltiples dispositivos de extracción y rentabilización de un nuevo tipo de materia prima,
que nada más y nada menos son los datos generados por la actividad de los millones de usuarios de Internet a nivel planetario. Y nosotros, claro, se lo ofrecemos minuto a minuto, de manera gratuita y sin restricciones. Cada vez que nos conectamos a Internet, interactuamos en redes sociales, usamos nuestros teléfonos móviles, pagamos una compra con una tarjeta bancaria o simplemente utilizamos cualquier dispositivo con sensores digitales conectados a la web, estamos generando información que es almacenada y procesada por distintas entidades y empresas transnacionales en tiempo real. De esa manera, una parte, cada vez más importante de la actividad cotidiana de nuestras vidas resulta digitalizada y convertida en datos que abastecen los circuitos del mercado del nuevo modo de acumulación capitalista. Este salto de escala de los datos producidos activamente por millones de usuarios en nuestros entornos digitales se denomina con el término de datos masivos o Big Data, un término también que cada vez se ha popularizado más. Es importante destacar que los datos aquí no tienen un valor en sí mismos. Alcanzan el valor mercantilizable cuando son procesados por una vasta infraestructura informática que se encarga de su organización, su depuración, que ayudan a que otros algoritmos los procesen de manera más óptima. Eso es lo que llamamos minería de datos. Y bueno, hasta este punto ustedes se preguntarán por qué tiene que importarnos. Aquí yo haciendo la función de mover también la presentación. Gigantes o gigantes corporativos como Google, Meta, Amazon, X.com, etcétera, TikTok, tal vez, todos, no solo imponen las estrategias empresariales sobre el registro de datos y su procesamiento algorítmico, sino que imponen un nuevo modelo de extracción y explotación monopolista de datos que diversos autores han llamado capitalismo de plataformas. Pues, al procesar los datos, se adueñan, patentan, se hacen propietarios de nuestros datos. Es decir, que de los datos que antes eran nuestros, procesados y ya manipulados, organizados, jerarquizados por ellos, pasan a ser datos de ellos. Se apropian, se convierten en una propiedad privada de estas empresas. Y bueno, aquí es parte también de la importancia de este asunto. Voy a leerles algo aquí. Para convertir los datos en activos o materia prima explotable, esto también lo reseña el profesor Telo, los diversos registros de los usuarios deben estar estandarizados y medidos estadísticamente. Por ejemplo, a partir de la creación de perfiles que reúnen comportamientos similares entre usuarios que se desenvuelven en ecosistemas digitales específicos. Es decir, que después de que se apropien de nuestros datos, los procesan a través de algoritmos de aprendizaje automático, machine learning le llaman, y personalizan sus cálculos sobre lo que hicimos en el pasado, lo que estamos haciendo en el presente. Saben, conocen nuestra huella digital, saben lo que hacemos, a quién le escribimos recurrentemente, a quién bloqueamos, qué tipo de información consumimos, qué tipo de servicios usamos, ¿sí? Me refiero incluso a la Internet profunda, a las cosas que solo sabemos nosotros que estamos haciendo. Entonces, ¿para qué creemos que hacen esto? O sea, deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué esta gente está haciendo esto? Efectivamente, se trata de que están promoviendo la dirección de propaganda y publicidad individualizada. Es muy tenebroso esto. Básicamente, si saben que hiciste en Internet, siguiendo tu huella digital, ¿a quién le escribiste? Como el que les decía hace rato. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué se lo dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces ahora mismo? Y en base a eso, simplemente ellos toman los datos, redirigen sus dardos, en este sentido, en materia publicitaria, propagandística, que evidentemente va a venderte un producto o una idea política, económica, religiosa,
la venta de una identidad, la venta de una forma de ser, la venta de un eslogan, la venta de un programa, más allá del propio producto en términos de cosa hecha, material o tangible, se trata también del campo de las ideas. Pero el asunto no se queda ahí. El constante monitoreo y mercantilización de todas estas actividades desarrolladas en los entornos virtuales y su comportamiento se convirtieron además en los insumos para la creación de los sistemas de inteligencia artificial, del que también todo el mundo habla ahora, pero que poco conocemos de qué se trata, cómo se maneja y cuál es el quid del asunto. A través de estos sistemas de inteligencia artificial ya no solo conocen nuestras conductas y datos, y pasos que dimos en el Internet, sino que aspiran a predecir y modular nuestros comportamientos futuros. Ya está pasando, además, ya es un hecho, estamos hablando casi que del futuro, del presente y del futuro próximo. Todo lo que nos sale en Internet, toda la propaganda, todo lo que nos ofrecen de información, emotiva, espiritual, de salud, cómo lidiar con tu pareja, cómo atender a tus mascotas, etcétera, etcétera, parten de este análisis de datos predictivo que ahora hace la inteligencia artificial. Es decir, no solo extraen la información y tus datos, los procesan y los organizan y los lanzan a otros algoritmos que saben tus patrones y por tanto a partir de ahí te ofrecen publicidad y propaganda individualizada, sino que además ahora predicen lo que tú puedes sentir, hacer en el futuro. Nos estamos entendiendo hasta aquí, ¿no? Esto es lo que nos puede llevar, obviamente, a entender el peligro del colonialismo digital para las naciones soberanas, para nuestra patria, para nuestros territorios, para nuestra gente, nuestros ciudadanos y ciudadanas. Recordemos que el colonialismo como sistema político y económico se desarrolló entre los siglos XV y XX y que basó su lógica en uno, la conquista de poblaciones y territorios enteros, dos, en la imposición del idioma y valores culturales de las fuerzas colonizadoras, eliminando en muchos casos la propia identidad de los pueblos colonizados, la explotación de los recursos naturales del territorio colonizado y la imposición de formas de economía dependientes de los centros de poder de los colonizadores. Funciona más o menos igual ahora, solo que estamos hablando de que están extrayendo nuestros datos y colonizando, por tanto, nuestras formas de ser en el mundo. Es muy interesante esto, veámoslo de esta manera. Cuando se habla de colonialismo digital, entonces, podemos afirmar que existe o que estamos viendo algo que llamamos epistemología data céntrica. Esto es un aporte de este autor que hemos venido estudiando, el profesor Taylor. Él dice que con esta forma epistemológica, es decir, esta nueva forma de conocimiento, ¿no? de producción de conocimiento, se reduce la realidad social a datos cuantificables. Todo lo que hacemos se convierte en datos. Yo no sé si ustedes recuerdan, alguna vez alguno vio la película Matrix. Me parece que hay una, sobre todo en el capítulo 1, se habla, se traduce un poco este tema de cómo la realidad, todo lo que hacemos, finalmente se convierte en datos, ¿no? En segundo punto, hablar de una epistemología datacéntrica, es decir, una forma de conocimiento que depende de un centro de poder, ¿verdad? Que está cuantificando todo lo que nosotros hacemos. Estamos hablando del control del ser digital, que es nada más y nada menos que la configuración y reconfiguración de la existencia y la identidad nuestra como sujetos en el territorio. Es decir, están tratando de controlar lo que somos, nuestra propia existencia de identidad, pero también quieren hacerse del control del saber tecnológico. Esto quiere decir la forma precisamente en que nosotros producimos conocimiento, producimos cultura, producimos ideas, y se están tratando de apropiar de eso a través de estas nuevas formas tecnológicas, o del propio saber tecnológico inclusive.
Y finalmente, quieren ejercer un control de poder algorítmico, que es básicamente el control político de lo que pasa, de lo que se reproduce y de las ideas que nos llegan a través de los algoritmos. Evidentemente, la República Bolivariana de Venezuela y nuestro proyecto de gobierno bolivariano no se escapa a los desafíos de, de nuestra nueva realidad. Y la primera cuestión aquí es preguntarnos qué debemos hacer o cómo podemos hacernos conscientes de que existe esta realidad independientemente de que pensemos en ella o no. Está pasando, transversaliza nuestra realidad, transversaliza la institucionalidad, a las organizaciones, a nuestra cultura, a la educación, al territorio, a las comunidades, a los ciudadanos y ciudadanas que viven en ellas. Básicamente, sí o sí, estamos en el deber de saber que esta situación abre una nueva dimensión en nuestra lucha y en nuestras responsabilidades. Como jueces y juezas de paz comunal nos interesa cada ser humano, cada hombre, cada mujer, niño, niña y adolescente en nuestra comunidad. Esto vive en el día a día dentro de una realidad político-económica y social, ¿verdad? Todos conocemos, que todos vivimos, experimentamos, que determina al mismo tiempo las formas en que subsistimos, en que somos, ¿verdad? Y esto puede incluir desde el trabajo, qué comemos, hasta qué hacemos, cómo participamos en nuestra comunidad, cómo participamos en la sociedad, la identidad, las formas de ser, de hacer las cosas y las formas en que vivimos esta realidad. Es lo que nos interesa a los jueces y juezas de paz. Conocer ese amplio espectro de cosas en las que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas viven diariamente, cómo viven esa realidad y cómo nosotros nos anticipamos a todos los fenómenos sociales y políticos que allí se pueden dar. Todo esto que ha sido mediado por el sistema capital global y que desde nuestra nación hemos estado en franca lucha contra ese modelo despiadado de extracción y explotación, construyendo progresivamente un modelo político social que se le contraponga, merece que entendamos que la lucha puede hacerse mucho más feroz ahora, porque no solo entra en el campo de la economía y la política tradicional, sino que va a ser determinada, está siendo determinada cada vez más por una nueva forma de economía y política, el colonialismo de datos. Otras personas le llaman tecnocapitalismo. De modo que en la medida en que nos hagamos conscientes, así como hemos batallado hasta ahora con conciencia, con organización, con ideas, con estrategias y tácticas en el territorio, ahora también debemos pensar en los retos que supone y supondrá esta nueva realidad tecnológica. El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en que debemos prepararnos para esta nueva dimensión. En cada locución, en cada programa con Maduro Más, en cada una de sus intervenciones, ha sido enfático en que pensemos en esto, en que nos preparemos para esto, en que resistamos a esto, en que nos organicemos para esto. Reconoce el presidente un inmenso poder basado en las tecnologías de la comunicación que nunca antes nadie había tenido en la historia de la humanidad. Un poder lapidario, peligroso. Ha pedido el presidente Nicolás Maduro encontrar un equilibrio que permita avanzar en la reflexión tecnológica y científica, pero también proteger a las sociedades de las amenazas que representan. Y aquí la importancia de este módulo en Derechos y Convivencia Digital que estamos ofreciendo para ustedes. Sí, estamos hablando de que hay asimetrías de poder desde los pueblos del mundo con las nuevas formas de poder político tecnológico, pero también estamos hablando de la necesidad de organizar un frente de liderazgo tecnológico y digital que nos permita no solo estar cada vez más informados y preparados en el uso crítico de la tecnología, consciente de la tecnología, saber qué está pasando, conocer sus plataformas y redes, protegernos y cuidarnos, proteger y cuidar a los nuestros además, sino defender nuestra soberanía y nuestra paz que está siendo atacada por esta vía. Guiados por el plan de las 7 transformaciones que, entre otras cosas, refuerza la necesidad de la independencia tecnológica a través de la creación de tecnologías soberanas, que es lo primero, ¿no? Que podamos, en la medida en que
combatimos al enemigo, al colono digital, también producimos nuestras propias ideas, potenciamos el desarrollo científico y tecnológico soberano. Hay muchos y muchas jóvenes estudiando, produciendo ideas, produciendo tecnología, ideas que nos puedan ayudar en el futuro a tener una independencia en materia tecnológica, pero también pensar en los marcos regulatorios internacionales. El presidente Maduro ha manifestado que es imprescindible que las naciones del mundo trabajen juntas para definir las reglas de este nuevo juego, de este terreno tan complejo, y además pensar en marcos regulatorios nacionales y regionales, locales. En este sentido, bueno, con los jueces y juezas de paz y otras instancias en materia jurídica o de protección jurídica, debemos pensar en este sentido, promover actividades preventivas, estudiar, sobre todo dedicarnos a estudiar y a entender cómo funciona esto. Y además, a partir de esto, promover redes de participación digital ciudadanas que protagonicen respuestas organizativas, tanto en el territorio comunitario como en el territorio digital. Parece un doble trabajo, pero sí, mentira, no parece, es un doble trabajo, es un doble campo de lucha y no podemos descuidar el uno o el otro. Es importante tener una sinergia aquí, un entendimiento integral de lo que debemos combatir y de los espacios en los que debemos manifestarnos. En adelante, en las clases 2, 3 y 4 de este módulo, que irán recibiendo en la plataforma definida por el Tribunal Supremo de Justicia y, bueno, también por las vías que ellos tengan para comunicarse con ustedes, iremos revisando otros elementos sustanciales para ir comprendiendo lo que tenemos en materia de derechos digitales, una especie de estado de mapa informativo de lo que de lo que son los derechos digitales, de cómo se manejan, cómo se piensa en esto en otras naciones del mundo, en otros países del mundo, los aportes que ya hay en esta materia en el mundo, pero también lo que nosotros tenemos en Venezuela, lo que hemos construido, lo que ya existe y lo que perfilamos que debe hacerse en materia de derechos digitales. También pensar en técnicas y estrategias para el desescalamiento de estos discursos y narrativas algorítmicas que promueven el odio, la violencia y el fascismo desde el entorno digital, pero que seguramente tendrá consecuencias en el territorio y que por tanto nosotros debemos estar prevenidos, hacer actividad de promoción y de mediación en este sentido. Y finalmente, una última clase, que es la tercera, en la que ustedes podrán revisar algunas tácticas para un uso más consciente y eficaz de las redes digitales más importantes en las que hacemos presencia, que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Sin más, espero que esta reflexión pueda servirles para empezar a sensibilizarse más en este tema, entender el papel que tenemos como juezas y juezas de paz en el territorio, que nos permita animar en ustedes un pensamiento crítico sobre los desafíos y el porvenir en materia de geopolítica, política mundial y esta situación, ¿no? A la que estamos ahora enfrentando, esta nueva realidad. Y al finalizar el módulo, además, podamos impulsar un ejercicio colectivo de liderazgo digital en pro de nuestra revolución, de nuestra nación, de nuestra paz, fundamentalmente, y de nuestra soberanía. Es un gusto haberles conocido o haber podido aportar esto para ustedes. Y bueno, esperamos seguir en contacto y que disfruten el resto de las clases, no se las pierdan, véanlas por las plataformas que el TCJ les está diciendo y no se pierdan la clase en el ambiente de aprendizaje que va a ser el 15 de febrero. Mucho gusto, un gusto saludarlos y un gusto haber acompañado este proceso. Hasta luego.